Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al lunes. Espero que hayáis pasado una feliz semana. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis aquí, a los que me dejáis los likes, los comentarios, hacéis la visualización completa del vídeo, gracias. Bueno, pues sin mucho más, nos vamos con el autor que traigo hoy. Hoy traigo a Cayo Suetonio Tranquilo, que no se sabe mucho de su vida, se cree que pudo nacer en el 70 después de Cristo, y para conocer algo de su vida pues hay que ir cogiendo distintos textos, distintas fuentes. Parece ser que nació en Hipona, en Numidia, actualmente en Argelia, y que murió en el año 126. Aunque a su padre le hubiera gustado que hubiera seguido la carrera militar, Suetonio, sin embargo, decidió estudiar literatura, gramática y retórica y llegó a ejercer como profesor y abogado. Fue amigo de Plinio el Joven, que lo habría recomendado al emperador Trajano, gracias a lo cual estuvo muy ligado a la burocracia imperial. Llegó a ser superintendente de bibliotecas públicas y responsable de archivos. En el año 122 cayó en desgracia, rompió relaciones con el por entonces César Adriano y fue expulsado de la corte. Parece ser que por un lío de faldas con la emperatriz. A raíz de esto se retiró de la vida pública y se dedicó a escribir. Y aquí es donde se corta todo sobre su vida, no sabemos nada más. Así que nos vamos con su obra. Pues traigo los 12 Césares de Suetonio, que nos habla de, voy a decir los primeros 12 Césares de Roma, pero esto no es real porque realmente Julio César no llegó a ser César, no llegó a ser emperador, pero empieza con Julio César hasta Flavio Domiciano. Y de eso es lo que trata, de estos 12 hombres que tuvieron cargos importantes en el gobierno de Roma. Bueno, debo decir algo, yo había leído a Plutarco, había leído libros, novela histórica, no libros históricos, sobre como por ejemplo Quo Vadis o Fabiola, y he leído Historia de Roma de Francisco Bertolini. Pero claro, por ejemplo, con Bertolini, para hablar sobre toda la historia de Roma, no te puedes parar a hablar sobre detalles. Se ve todo muy por encima, y eso que el libraco es casi una enciclopedia. Y después, las novelas históricas, pues son eso, novelas históricas, hay que cogerlas con pinzas. Tampoco entran mucho más en lo que es lo que era la sociedad romana. Y Plutarco pues se le conoce como el buen amigo. Plutarco lo que intenta es que el lector siga unas pautas de vida honradas. Entonces, encontrarme con una obra como la de Suetonio, la verdad es que me ha horrorizado, porque yo tenía a Roma, como creo que tienen muchos que son profanos en la materia, bastante idealizada, y Suetonio me ha tirado todo por los suelos, porque las demás obras, si es verdad, nos muestran lo crueles que pueden llegar a ser los césares, todas las persecuciones cristianas que se hicieron, cómo morían en la arena, pero ni siquiera Gladiator no es nada fiel a la historia y nos muestra además a un Cómodo que tampoco fue tan malvado en la vida real. No nos muestran más, como digo, que las maldades de esos emperadores contra los protagonistas que en muchas ocasiones ni siquiera existieron. Me refiero a la película de Gladiator o en
por ejemplo, en las novelas de Fabiola y de Quo Vadis, que hay algunos personajes históricos y poco más, que tampoco fueron tantos los cristianos que murieron en el circo a manos de los romanos. Los hubo mártires, pero tampoco fueron tantos como creemos. Entonces es eso, que hemos visto la historia de Roma, por lo menos yo, muy por encima cuando me encuentro algo como esta lectura, pues me deja, la verdad, que con los pies colgando, como se dice aquí. A ver, Suetonio carece de la dulzura de Plutarco, eso para empezar. Y aunque nos muestra los hechos y los hechos militares, los hechos heroicos de estos 12 hombres, de alguno de ellos, porque otros no les dio ni tiempo, también es cierto que pasa sobre ellos muy por encima, porque en lo que más se centra es en los datos escabrosos, en el mundo oscuro de sus almas. Deja algunas pinceladas de cosas que hicieron bien, pero sobre todo se centra en ese lado oscuro que tenían los emperadores. El libro está lleno de un tinte sadoerótico que a mí la verdad es que no me lo esperaba. Y muchas veces con el horror, la grima y la repulsa que estos actos sadoeróticos conllevan, porque no es algo consentido en la mayoría de los casos. De hecho, es que lo que cuenta muchas veces es tan exagerado que el lector llega a preguntarse qué partes son reales y qué partes son inventos de los enemigos de estos césares, que cuando mueren ya a toro pasado es cuando se atreven a levantar falacias. Como pasó aquí en España, por ejemplo, con Pedro I, conocido como el Cruel o el Justo. Cuando se lee la historia de este hombre, de historiadores, uno se da cuenta que fue más justo que cruel, que crueldad tenía, como se tenía en aquella época, todo el mundo, porque, como digo, la vida no valía lo que vale hoy en día aquí. Con lo cual, en Pedro I de Castilla, muchas veces más son las falacias que levanta sus hermanastros por intentar que el pueblo los viera como auténticos herederos al trono cuando no lo eran, fueron usurpadores y cuyas falacias fueron tan bien planeadas que han llegado hasta nuestros días. Entonces me pregunto si no habrá algo de eso en lo que Suetonio nos cuenta, porque es que es horrible. De hecho, me he acordado mucho de personas a mi alrededor que me dicen: ay, me encantaría si pudiera viajar en el tiempo y vivir en la época romana, pero como Patricia romana. Uf. Yo ni como Patricia romana. Es que casi si tengo que vivir en aquella época, casi prefiero ser alguien del pueblo que no le echen mucha cuenta, que pase desapercibida. Porque para lo que pasaba con las Patricias romanas, mejor no serlo. Era un mundo que, como fueras patricio romano o estuvieras cerca de la corte, es que era un sin vivir, es que no sabías cuándo podías caer en desgracia, quién la estaba planeando y si detrás de las sonrisas del César se ocultaba una daga, porque eran unos falsos de narices, según Suetonio. ¿Qué es lo que me ha hecho ver Suetonio? Suetonio me ha hecho abrir los ojos, porque me ha hecho ver que a pesar de lo mal que anda el mundo, voy a hablar de aquí en España, a pesar de que todo parece que va a peor, de que estamos perdiendo derechos, de que no hay salida, todo se ve negro, todo, sobre todo a raíz del COVID, pues yo creo que debemos seguir luchando, no debemos dejar que nos coman nuestros derechos, nuestro terreno. Hay que seguir luchando y quejándose para mejorar aún más, porque queda muchísimo que mejorar. Pero también voy a decir una cosa, me ha hecho abrir los ojos en que esta es la mejor época de toda la historia. Parece una barbaridad lo que estoy diciendo, con todo lo que pasa en el mundo, pero es que es verdad. Yo no querría, hablo de España, ¿vale? Yo no querría vivir en otro momento histórico. Cuando vemos que cuando somos muy negativos, es que es bueno tirar de la historia. No nos morimos de enfermedades tan simples como un resfriado
o una gripe. Hay medicamentos para un montón de enfermedades que antes te morías y no sabías de qué te morías. Se puede andar por la calle sin prácticamente que vengan a matarte, sin miedo. No estás a expensas de lo que quiere hacer un loco que gobierna, que nos roban, que sí, es verdad, nos roban y tal, y hay que acabar con esto, pero que no es como antes. No es como en la época de Roma, que estaban todos supeditados a los caprichos de un solo hombre. Que ese hombre te demandaba que te suicidaras y tenías que suicidarte. Es que es una locura. Entonces sí es cierto que yo soy la primera que soy muy negativa con esta época que me ha tocado vivir. Soy muy negativa con todo lo que pasa en el mundo. Es que hay que serlo. Es que están pasando barbaridades también en el mundo y en España en este caso. Pero desde luego es mucho mejor que lo que teníamos hace unos años, 60, 70 años, 80 años. ¿A qué época te irías tú que ahora mismo tuvieras los derechos garantizados? Los derechos mínimos. Es que no lo hay. Entonces también a mí me pasó cuando estuvimos confinados con el COVID, que todos teníamos miedo, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cómo se iba a desarrollar la enfermedad, si estábamos ante el fin del mundo, porque es que fueron 2 meses y medio encerrados y había muchísimo miedo. Y una de las cosas que me ayudó fue leer La gran aventura de los griegos de Jorge Negrete, que ya la presentaré, y lecturas como esa me hicieron que lo viera todo en perspectiva. Así que muchas veces, la gran mayoría de las veces, esto es lo que a mí me ofrecen los libros. Relatividad, una visión distinta, y a veces hasta me dan esa chispa de ser positivo, que muchas veces, la gran mayoría la tengo perdida, y hacen que me dé cuenta de que las cosas sí, hay que luchar porque mejoren, hay que luchar porque no vayan a peor, pero que están mucho mejor que hace muchísimos años. Los 12 Césares inspiró biografías de papas, de reyes en siglos posteriores, y en España influyó en el político Eduardo Barriovero, así que tuvo una gran influencia en su tiempo y en tiempos posteriores. Ratoncillos, esta es la obra que presento hoy. Si os ha gustado el vídeo, por favor no olvidéis el like, es súper importante, suscribíos. Nos vemos aquí el próximo lunes. Pasad una feliz semana, sed muy felices y leed todo lo que podáis.